Bueno, Néstor Lastiri, tratando de enseñarnos algo más sobre el tema de los ríos aquí en Victorica, ¿no? Sí, vengo a compartir con los compañeros de la filial Victorica de la Asamblea por los Ríos Pampeanos una charla, un encuentro en el que vamos a exponer sobre la defensa de los recursos hídricos provinciales y vamos a compartir también con los chicos del grupo de canto que tiene el cancionero de los ríos en Pico, que tuvo en Pico. Así que bueno, vamos a compartir una hermosa jornada acá en Victorica. Rodríguez, usted también viene a ayudar, a acompañar en esto, ¿no? Sí, por supuesto. No es la primera vez que venimos, hemos estado en otra oportunidad y ahora, bueno, surgió esta posibilidad, así que sí, acá estamos, siempre con las banderas de la recuperación de nuestros ríos incautados por Mendoza y a su vez defendiendo que Portezuelo no sea una obra que nos permita robar o que les permita a los mendocinos robar otro río, porque el final que se espera con ese emprendimiento va a ser lamentable para La Pampa y todas las provincias donde circula el río, ¿no? La bajante actual en el río Colorado, ¿es solamente de época? ¿Es así algo que pasa y no es nada para alarmarse? No, la bajante actual del río Colorado es contrario a la época. En esta época tendría que haber los mayores caudales y lo que estamos sufriendo en este caso es también por las contingencias climáticas que hacen que el río se seque. ¿Por qué? Porque hay mucha menos nieve en la cordillera que han hecho disminuir los caudales del río a niveles casi de sequía que no alcanzan a cubrir casi todos los gastos o los usos que tiene el río, ¿no es cierto? Y eso, había una propuesta, por ejemplo, la dio aquí en un medio radial el diputado Martín Berongaray de desviar o pedir, entre comillas, prestado algo de lo que es el caudal del Río Negro para el río Colorado. ¿Eso es posible? ¿Usted cómo ve ese tipo de proyectos, ese tipo de intenciones? Bueno, no, lo que ocurre es que hay un programa de aprovechamiento del río Colorado que fue firmado hace muchos años, en 1976, en el que se establece que si se saca agua del Río Grande, que es uno de los afluentes del Colorado, hacia el Atuel, como quiere hacer Mendoza en el famoso trasvase, debe complementarse ese caudal que se trae por el trasvase del Negro al Colorado, de la cuota que le corresponde a Buenos Aires en este caso. Entonces, bueno, eso es una etapa superior, pero en el estado en que está el río, lo que hoy más nos preocupa es oponernos por las consecuencias ambientales que va a tener a la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Y en ese sentido nos estamos movilizando con todos los pueblos de la ribera del río Colorado, de Río Negro, de Neuquén, sí, de Buenos Aires, y La Pampa, obviamente, que lucha desde siempre para oponernos a esa presa, ya que tenemos sólidos argumentos. También tenemos presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia porque no cumple con las pautas ambientales y con los rendimientos hidroenergéticos que dicen que tiene y que obviamente son mucho menores. Rodríguez, el tema del caudal mínimo es 4 metros cúbicos como se pide, habría que haber pedido un poco más. ¿Cómo está ese tema? Bueno, en este caso para la Atuel estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos hablando de otra cosa. Sí, La Pampa pidió un cupo porque la decisión de la Corte Suprema fue que La Pampa y Mendoza se pusieran de acuerdo. La Pampa pidió 4,5, Mendoza propuso 1,5, algo así, por lo tanto no hubo ninguna posibilidad de acuerdo. Por ese motivo se volvió a recurrir a que la Corte de Justicia, la Corte Suprema, impusieran ellos el cupo, cosa que estamos esperando que esto ocurra para que el río vuelva a ser un río, porque hoy por hoy eso es un callejón seco, ¿no?
Así que en esa instancia estamos esperando la resolución de la justicia. ¿Puede apurar en algo el cambio de Ejecutivo Nacional? Bueno, estas son las expectativas que tenemos, que por lo menos sea un presidente más racional, que ponga en común los intereses federales del conjunto de las provincias que componen cada una de las cuencas, en este caso la cuenca del Atuel. Bueno, estamos con esta expectativa y esperemos que ocurra alguna novedad interesante en algún momento, ¿no? ¿Cómo se comportó lo que es la oposición aquí en La Pampa en este tema de la defensa de los ríos durante el gobierno nacional? Bueno, la oposición que es el de La Pampa, que sería el oficialismo nacional. Bueno, en realidad deja mucho que desear porque una parte de ellos, por lo menos la que respondían al presidente, nunca movieron un dedo para conseguir un punto de esta reivindicación de los pampeanos. Sí, no puedo decir lo mismo de algunos dirigentes del radicalismo que sí acompaña con fuerza el mismo petitorio que nosotros, ¿no? Lo cual hace que en la provincia de La Pampa esto se transformara en una reivindicación sectorial o política de algún espacio político en una política de Estado. Por eso estamos todos detrás de conseguir un resultado favorable, porque esto nos está uniendo con mucha fuerza. Y más este último tiempo, donde los planteos ante la Corte, ante los organismos, las autoridades de Cuenca y esto que corresponde, se le está terminando todos los argumentos al gobierno que se está yendo. Lastiri, espera que haya avance en este periodo de este nuevo gobierno que va a empezar en 2 o 3 días aquí en nuestro país con respecto a esta política, algo similar a lo que le preguntaba él también, referido a cómo su visión de cómo se comportó la oposición al gobierno nacional, al gobierno provincial y oficialismo nacional aquí en La Pampa. Bueno, yo creo firmemente y deseo que el presidente de la Nación se ocupe no de laudar a favor de La Pampa, sino de decir, acompañar a un proceso de integración regional que deje de producir semejante daño ambiental, de las proporciones que está sufriendo La Pampa desde hace tantos años, y establecer un caudal de acuerdo con el fallo de la Corte que beneficia a esa posición, digamos, de acuerdo, ¿no es cierto? Fundación Chavilebú, Asamblea por los Ríos Pampeanos, ¿son todas entidades intermedias? Somos entidades intermedias que surgen de la lucha del pueblo por también ocuparse de la defensa de nuestros recursos hídricos. Somos los que lo sufrimos, y en ese caso los invito a soñar que nuestra lucha, cuando tenga agua, va a permitir que nuestro florezca, aunque sea para los usos ambientales y la desertización. Así que los invito a todos a que luchemos por esto y que seamos consecuentes con esta lucha, que acá sí me voy a arriesgar a un pálpito nada más, creo que